Todas las personas estaban recalientes con Perón, los civiles, militares liberales y nacionalistas. Por eso unieron sus fuerzas y crearon la Revolución Libertadora, o sea, un golpe de Estado. Este fue apoyado por partidos antiperonistas, la Iglesia y la sociedad rural y más grupos como las empresas y la Embajada de Estados Unidos. Las personas consideraban que con esta revolución volvería esa democracia que se había perdido, pero gran parte de los obreros siguieron siendo peronistas. Leonardi se convirtió en el nuevo presidente y también lideraba el sector nacionalista, mientras que Pedro Eugenio Aramburu lideraba el liberal. Leonardi, cuando asume a presidente, tenía un plan junto a los nacionalistas, un peronismo sin Perón. Esta presidencia No hay vencedores ni vencidos fue muy criticada por los sectores liberales. Por ello, en noviembre del mismo año, Leonardi fue reemplazado en su cargo de presidente por uno de los representantes liberales, Aramburu. Esta presidencia de Aramburu fue 100% en contra de Perón. No se podía ver, escuchar ni hablar sobre Perón. Y todas las personas dirigentes al peronismo iban a ser constantemente perseguidas. Hablando económicamente, Aramburu aplicó el Plan Prebisch, haciendo referencia al economista liberal argentino. Este plan trataba sobre la privatización de empresas, las intervenciones externas e internas y el congelamiento de salarios. Esta política perjudicó a la clase obrera. Por eso, en 1956 hubo la primera manifestación de parte de los peronistas al nuevo gobierno. Generales peronistas trataron de hacer un golpe de Estado, pero terminó con el fusilamiento de todos. En 1956 se produjeron peleas en el radicalismo. Esto ocurrió porque el mayoritario de votos fueron en blanco por parte de los peronistas. ¿Pero por qué? Arturo Frondizi, parte de la OSR, realizó un pacto con Perón. Él desarrollaría el programa popular para el peronismo y Perón le daría los votos del pueblo. Y así Frondizi llegó al poder, pero provocó la división de la OSR entre la intransigente y la del pueblo. Frondizi, consagrarse presidente, tomó diferentes medidas que favorecían a la opinión popular, como el aumento de salarios y pensiones y el congelamiento de precios. Pero no todo es de color rosa para esta presidencia. Frondizi tenía muy en claro que quería un desarrollismo. Luego de intentar autoabastecerse con el petróleo trayendo empresas extranjeras al país para luego dejar en una crisis, empezó a adoptar medidas que no le gustó a gran parte de su electorado. Tuvo que pedir un crédito al FMI, y este se debía cumplir con ciertas reglas. La subida de tarifas de transporte, electricidad y el precio de petróleo, despedidos de empleados públicos y ferroviarios, y la eliminación de control de precios y el congelamiento de salarios y la liberación del dólar. Perón se recalentó y rompió la alianza que tenía con Frondizi. Ella es una atrevida y una mentirosa. Que no me hable más, que no se dirija más a mí y que se olvide de Moria Kazan. Tras el disgusto de los ciudadanos, Frondizi aplicó el Plan Corrientes. En diciembre de 1958 se provocaría un conflicto entre la privatización de escuelas y universidades, que para esto Frondizi rompió el añejo monopólico estatal solamente para complacer a la Iglesia. El 27 de marzo de 1960 hubo elecciones, alcanzando el 25% de los votos en blanco para el partido peronista y un 20% solo para Frondizi. Poco días después, el 29 de marzo, Frondizi es destituido de su cargo por las Fuerzas Armadas. Los militares colocaron a José María Guido como nuevo presidente y a los pocos días de asumir fija la fecha para las siguientes elecciones. Durante el gobierno de Guido, su ministro de Economía impusieron planes de austeridad. Para septiembre se produjo un conflicto entre colorados y azules. Los dos partidos eran antiperonistas. Los colorados pensaban que el peronismo era una clase sectaria y violenta que solo podía llegar al comunismo, mientras que los azules decían que el peronismo es una fuerza nacional y cristiana que ayudó a la clase obrera a no convertirse comunista. En abril de 1963 los colorados se enfrentaron al gobierno nacional, pero los azules arrestaron a los jefes colorados, que en ellos estaba Isaac Rojas. Esta derrota de los colorados posibilitó nuevas elecciones, en las que ganó Arturo Illia con la USRI con más del 25% de los votos. Una de las primeras cosas que hizo en su mandato fue la anulación de los contratos petroleros de Frondizi, ya que les parecía ilegales. También logró crecer el PBI un 10%, mejoró la educación y la salud del país. También empezaron a conspirar los sectores golpistas del Estado, a los que se sumaron sectores gremiales y la mayoría de empresas. A pesar de las presiones, el gobierno siempre pidió legalizar el peronismo y hacer que participen en las elecciones provinciales. Así, el 29 de mayo de 1966, el general Pistarini le dio 30 días para un golpe de Estado.